Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes se han podido unir a este encuentro para la maestría. Siempre, es decir, para quienes trabajamos por el bien común, o sea, todas las personas de buena voluntad, siempre nos es grato poder tener este tipo de encuentros para compartir temas distintos, pero que verdaderamente nos movilizan y nos preocupan a cada uno y cada una de nosotros. Así que muchísimas gracias a los y las que se han unido, pero especialmente quiero agradecer a Marta en particular y a quienes la acompañan, porque Marta rápidamente dio el sí para trabajar en esto de comunicación, en esto que es su vida y su arte, sin lugar a dudas. Así que más que agradecida, la voy a presentar a Marta. La licenciada Marta Pereira es doctora en Nuevos Lenguajes de la Comunicación, es docente titular de las asignaturas Producción Radiofónica y del área Producción del Taller de Lenguaje 2 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es coordinadora del Laboratorio de Innovación en Comunicación Sonora, es directora del programa de extensión desde las cátedras Extender las Aulas. Es también directora de los proyectos Audiodescripción de Arte Visual en Desarrollo, Investigación y Producción de Autodescripciones de Obras Audiovisuales y Decir para hacer ver, palabras que incluyen en la cultura, también en curso. Investigadora y extensionista, autora, compiladora y editora de numerosas publicaciones sobre lenguaje sonoro, convergencia digital y extensión universitaria, y productora de podcast. Así que yo estoy más que agradecida porque además Marta es una compañera en el equipo del Consejo Superior y se ha convertido con el contacto y el tiempo en una amiga. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Marta, y su equipo. Muchísimas gracias, Susana. Las agradecidas somos nosotras. En mi nombre, no solamente a las compañeras que me están acompañando esta tarde, sino también a todos y todas las integrantes de los equipos de investigación y de extensión de los cuales venimos en representación. Hemos aceptado gustosamente el desafío de abordar los fenómenos de la vida social en la complejidad que tienen. Entonces, mirarlos desde disciplinas diferentes nos permite aportar un poquito más en la transformación de esos fenómenos que claramente requieren una mirada interdisciplinaria. Entonces, saludamos, le damos la bienvenida a estos encuentros y la verdad es que las agradecidas somos nosotros porque seguramente de este tiempo que estemos compartiendo esta tarde, nosotros nos vamos a llevar muchos conocimientos y aportes. Para iniciar, quisiera presentar particularmente a mis compañeras de equipo. La voy a presentar a Roxana Singer, que está aquí a mi derecha. Roxana es magíster en Comunicación y Cultura y especialista en Lingüística. Investiga en el campo del análisis crítico del discurso. Ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como profesora titular en las cátedras Introducción de la Traductología, Traducción Técnica y Comercial del Traductorado de Francés de la Facultad de Lenguas. Es asesora académica de los proyectos de investigación y extensión sobre audiodescripción que acabas de contar, Susana. Y por otro lado, voy a presentar a Jimena López, licenciada en Comunicación Social, coordinadora de Red Mate, Materiales y Apoyos Tifloeducativos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Jimena, como conferencista, ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales sobre accesibilidad comunicacional. Es integrante colaboradora de los proyectos de investigación y extensión sobre audiodescripción que acaba también Susana de mencionar. Les doy la bienvenida a mis compañeras. Bueno,
Estoy muy contenta de participar en esta maestría y agradezco la invitación. Jime. No te oigo. Jimena. ¿Se fue Jime? A ver, ¿qué pasó? Bueno. Vamos a tratar de identificar si Jime sigue estando, porque hasta este momento estaba conectada. Le voy a No, Jimena entre los participantes no se debe haber salido, yo ya. A ver qué pasó con Se le Jime. debe haber cortado. Bueno, nosotros siempre agradecidos de que acepten este tipo de medio. Nosotros tenemos estudiantes que no están en Córdoba, incluso tenemos algunos que están fuera del país, así que es como el medio único del que podemos disponer, aunque tiene estas falencias de la conexión, ¿no? Así que bueno, agradecemos que acepten participar de esta forma. Bueno, estoy esperando que Jimena me confirme que va a poder participar. Disculpen esta condición que por ahí nos excede, que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas. Mientras Jimena se vuelve a sumar, voy a comenzar a presentar. Pantalla completa, no se ve. Sí se ve, Marta, se ve en modo edición, pero se está viendo bien. Sí, estaba viendo la cuestión de pantalla completa porque no está pudiendo poner. ¿Hay algo que no estoy tocando? No, me recuerda la pandemia esto. Sí. Podés poner diapositivas y ahí presenta, o vista de presentador y empezar desde el principio. Donde te fuiste también te hay. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, voy a volver a corroborar si Jime... En todo caso, Roxana, si vos le podés hacer un llamadito mientras yo inicio. Bien, mientras Jimena se conecta, hemos definido una presentación para compartir con ustedes algunos apuntes respecto del trabajo que venimos desarrollando, con la invitación, por supuesto, al intercambio y a la búsqueda compartida entre quienes estamos participando en la reunión de esos puntos en contacto, ¿no? De esas intersecciones en los trayectos que cada uno y una de ustedes viene desarrollando en línea con la propuesta que venimos a traerles. Así que en esa clave abierta y participativa es que venimos a comentarles sobre lo que nosotros trabajamos. Nosotros somos un equipo de investigación, extensión y docencia que trabajamos particularmente desde 2018 en la accesibilidad comunicacional. En el 2018 comenzamos a trabajar a partir justamente de una iniciativa de Jimena. Jimena es la coordinadora de la Red Mate en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y como usuaria de contenidos audiodescriptos nos planteó la necesidad de poder participar del circuito audiovisual, de cine, de series, de películas, con una audiodescripción cercana, situada, porque en general
la accesibilidad al material audiovisual está producido en España. Entonces, esas diferencias lingüísticas fueron el motivo que la incentivó a plantearnos a nosotros que trabajamos en el área de sonido de la facultad esta necesidad de generar accesibilidad situada en el caso de lo audiovisual. Al año 2024 empezamos a desarrollar también a instancias ya de la Asociación de Amigos del Museo Carafa otro objeto de estudio, de producción, como es el arte visual estático. Durante 5 años entonces trabajamos las audiodescripciones de obras audiovisuales y desde el 24 y hasta el 27 están en curso tanto el proyecto de investigación consolidar de audiodescripción de arte visual, la palabra como puente hacia la imagen, y en paralelo con un proyecto avalado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC que se llama Decir para hacer ver, palabras que incluyen en la cultura. A modo de presentación, me parece valioso mostrarles también quiénes somos, además de qué hacemos. Entonces, lo que estoy mostrando en pantalla son una serie de imágenes fotográficas que retratan distintos momentos del equipo de trabajo. Ustedes podrán ver que es un grupo numeroso, no solamente en su conformación inicial, sino porque el cruce con actores y sectores diversos hacen que los equipos de trabajo crezcan en cantidad. El último trabajo que venimos realizando, y entonces ahora estoy mostrando en la pantalla 2 imágenes con 2 fotografías. Una de esas fotografías incluye a los integrantes del equipo en diciembre de 2023, cuando iniciamos esta nueva etapa de arte visual estático, y a la izquierda una reunión que tuvimos junto a integrantes del Centro Julián Baquero y los trabajadores del Museo Carafa. Ya entró Jimena. Jime, te pregunto si estás en la sesión. Sí, la vi. Perdón que interrumpa, quiero corroborar que Jimena esté y esté pudiendo... Sí, Jimena está, María Jimena López, sí. Sí. Jime, ¿podrías desmutearte? A ver ahí si se me escucha. Sí, bienvenida. Cuando te dimos la bienvenida procediste a desaparecer. Ay, no, por favor. La tecnología me está jugando una mala pasada. Así No. Disculpen, me perdí la presentación, pero acá estoy. Bueno, Jime, estoy comentándoles a las personas que están participando de esta sesión, estoy mostrando imágenes fotográficas del trabajo del equipo. Precisamente desde diciembre del 23, el equipo que comenzó a desarrollar el trabajo con 2 actores extrauniversitarios. Por un lado, el Centro de Recursos Educativos para Personas con Discapacidad Visual, que depende del Gobierno de Córdoba, que se llama Julián Baquero. Y por otro lado, otra entidad pública que depende del Gobierno de Córdoba, en este caso el Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa. Bien, a lo largo de esta presentación vamos a recorrer, junto con Roxana y Jimena, algunas palabras claves que son grandes nociones, que son como grandes núcleos alrededor de los cuales vamos a encontrar esas intersecciones con la bioética que vienen desarrollando ustedes en la maestría. Entonces, la invitación va a ser justamente transitar desde la perspectiva de los derechos humanos nociones claves, densas, como la accesibilidad, la comunicación, la ciudadanía, la autonomía, la equidad y la inclusión, por supuesto, la discapacidad y este concepto que nos viene a reunir interdisciplinariamente, que es el de la accesibilidad comunicacional. En este punto, y para comenzar el desarrollo, voy a dejar de compartir pantalla y va a tomar la palabra Jimena para iniciar el desarrollo de la charla. Así que, Jime, te doy la palabra. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Gracias, Marta.
Gracias, Susana, un placer estar acá participando. Gracias por la invitación a compartir reflexiones en torno a estos campos problemáticos que le dan sentido a nuestras acciones y que la verdad que pensando esta charla en el marco de la maestría también fue desafiante, a la vez que muy convocante, ¿no? Generó realmente mucho entusiasmo. Así que bueno, nos metemos de lleno. En primer lugar, me quiero referir a este concepto de la discapacidad, como recién mencionaba Marta, ¿no? Y lo quiero hacer desde el modelo social que nos permite advertir el carácter construido de este fenómeno, ¿no? De la discapacidad. Es decir, que la discapacidad no está en el cuerpo de las personas, sino en los contextos que levantan barreras materiales y simbólicas y producen desigualdad en la participación social. ¿Sí? Entonces, bueno, partimos de comprenderla a la discapacidad en principio como una relación y no algo que ocurre en el cuerpo o en la mente de los sujetos. Este modo de comprensión de la discapacidad se posiciona frente al modelo médico hegemónico que ha definido históricamente a la discapacidad a partir del déficit, ¿sí? Ubicándola justamente en el cuerpo como una condición o un problema individual de las personas que es necesario rehabilitar, curar para alcanzar un cierto parámetro de normalidad, ¿no? Bueno, yo hace unos años hice un curso de posgrado con docentes de la Universidad de Entre Ríos, lo hice acá en Córdoba, y ellos desarrollan profundamente la perspectiva de la producción de la discapacidad a través de la ideología de la normalidad. Y bueno, les invito a profundizar un poco en este abordaje teórico y político que es tan enriquecedor. Y yo ahora estoy trayendo, digamos, este aporte que nos hacen respecto a poner en cuestión la idea del déficit, ¿no? Dado que este concepto solamente puede tener sentido en la medida en que sostenemos la idea, ¿no?, de un cuerpo normal. En este sentido, quiero reflexionar con ustedes en relación a que las relaciones que se establecen partiendo de la idea de que a una persona le falta algo, ya sea un sentido, una capacidad, una función, una lengua, son radicalmente diferentes de aquellas relaciones que se establecen partiendo del reconocimiento de un modo singular de estar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo no veo, pero a mí no me falta nada, ¿no? Entonces, esta imagen que nos inventamos de perfección, de completud, de cuerpo completo, inventa el espejo del cuerpo incompleto, anormal, inadecuado. Esto genera un contexto capacitista que exige a las personas con discapacidad que se equiparen con las personas, entre comillas, normales, ¿no? Muchas veces nos encontramos tensionadas o interpeladas, por un lado, por discursos que refuerzan el mandato de ser normalizadas y compensar el déficit, y por el otro, por discursos de subestimación, deslegitimación y desautorización cuando expresamos no puedo, ¿no? Y en nivel subjetivo, esta tensión nos lleva a transitar nuestras vidas desoyendo nuestros deseos, nuestros temores, nuestras posibilidades, incluso nuestras limitaciones. Entonces, pensaba yo lo importante de poder reconocer la importancia que tienen ciertos gestos, como por ejemplo el ofrecer ayuda, el escuchar, el consultar, que son, digamos, instancias que tienen un potencial transformador, ¿no? ¿Transformador de qué? De este modelo médico que si no lo disputamos sigue operando porque lo tenemos internalizado culturalmente, ¿no? Internalizamos ese mandato de adaptarnos a los estereotipos que nos imponen cuando no podemos decir que no, o cuando nos reprimimos para que no se noten las diferencias,
o cuando tildamos a ciertas personas de problemáticas o exageradas por cuestionar las prácticas imperantes, ¿no? Entonces, frente a este intento normalizador de ser como los demás, surge la disidencia, como un modo de deconstruir esas representaciones, de desnaturalizar esas prácticas. Y esto, en este sentido, digamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por nuestro país en el año 2008, marca un hito fundamental, ¿no? Que establece un marco jurídico internacional que interpela las políticas públicas, a las prácticas institucionales y sociales, y también es una herramienta política para la transformación colectiva. La convención, bueno, es un instrumento de vanguardia que proclama el protagonismo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de todos aquellos asuntos que los involucran, ¿no? Y también adopta el modelo social. Aquí quisiera detenerme y hacer una salvedad en relación a que la Convención en el artículo 1, cuando define a las personas con discapacidad, toma este concepto controvertido de las deficiencias, diciendo que la discapacidad se construye entre las personas con deficiencias que, interactuando con las barreras del contexto, pueden ver impedida su participación. Y esta idea, digamos, este concepto, mejor dicho, se remonta al origen del modelo social en los años 70, cuando en realidad la apuesta del modelo social fue poder separar a la discapacidad del cuerpo, ¿no? Entonces, por un lado quedó el cuerpo, digamos, con sus impedimentos, que no fue problematizado en ese momento, y por el otro lado, la discapacidad como un sistema de opresión social, ¿no? Fue muy importante en ese momento poder hacer esta diferencia. Incluso los estudios de sociología, digamos, en ese momento empezaba a tomar el cuerpo como objeto de estudio, y los estudios de discapacidad hicieron el proceso inverso, ¿no? Pero por esta particularidad que les venía comentando, hasta que con los avances académicos y los aportes de los activismos, hubo que recuperar el cuerpo, ¿no? Porque por un lado no hay experiencia sin cuerpo, y por el otro lado, para poder disputar esos sentidos que estaban ahí como naturalizados. Y si comprendemos que los cuerpos son anteriores a la norma como una construcción, digamos, entonces el déficit también es una construcción. El texto de la Convención tiene mucha sabiduría, porque si bien toma este concepto, esta idea inicial del modelo social, también dice que es un concepto que evoluciona. Y es un texto que tiene casi 20 años, ¿no? Entonces, yo quería hacer este comentario porque puede sonar medio raro cuando uno lee el texto de la Convención y encuentra este término, que acá lo intentamos cuestionar, ¿no? Pero creo que tiene que ver con ese origen. Bueno, por último, decir que la Convención tiene una mirada interseccional y además adopta la accesibilidad como un principio fundamental y como un derecho, ¿no? Entonces, bueno, decimos entonces que la accesibilidad es ese requisito fundamental que deben cumplir los espacios, los bienes y los servicios para poder ser usados por todas las personas. Y bueno, en este proyecto buscamos avanzar sobre la accesibilidad comunicacional, ¿no? Como buscando construir esas condiciones de posibilidad y esos contextos que habiliten la participación y la inclusión. Marta, gracias, Cristina. Te doy la palabra por el momento. Te estábamos escuchando con mucha atención. Jimena nos introduce en la cuestión central que tiene que ver con la discapacidad y nos trae
uno de los abordajes teórico-conceptuales con el que trabajamos desde el año 2018, que tiene que ver con la ideología de la normalidad. Nosotros vamos a avanzar hacia otro de los conceptos que queríamos traer a la sesión. Entonces, lo que podríamos comenzar a desandar luego de pensar la discapacidad desde esta perspectiva es qué significa la comunicación. Nosotras somos comunicadoras sociales, de manera que entendemos que la comunicación social es el campo disciplinar transversal a todos estos conceptos que poníamos recién en pantalla. La comunicación social es un proceso dinámico mediante el cual las personas, los grupos, las comunidades intercambian significados, construyen identidades, establecen relaciones dentro de un marco claramente influenciado por factores históricos, culturales y sociales. La comunicación es una práctica cultural que refleja, pero que también transforma la estructura de una sociedad. Nos quedamos con estas claves entonces, la comunicación como estos procesos de intercambio en el seno de la vida social a diferente escala, desde la micro hasta la macro, no la construye, colabora en construir o deconstruir esos significados, esas ideas, esas normalizaciones que una sociedad va determinando en cada momento histórico. Por lo tanto, reproduce o transforma algunas de esas estructuras sociales. Claramente, es un espacio de poder, hay discursos que se hegemonizan y que por lo tanto normalizan un modo de entender determinadas características o fenómenos de la vida social. Y por otra parte, en tanto proceso de intercambio, claramente facilita la integración o también facilita la exclusión social. Esto nos da pie para otro de los conceptos que les mencionábamos en la placa inicial, que es la cuestión de la inclusión. Pensando que la discapacidad es una noción que encuentra bases en una formulación moderna, ¿no?, de ideales, lo planteaba con mucha claridad recién Jimena, estos ideales de ser y de hacer. Entonces nosotros, en esta perspectiva de abordaje que tenemos en el equipo, estamos pensando en la inclusión desde el campo de los posibles, es decir, cada sujeto es diferente por el solo hecho de estar determinado por su historia de vida, su contexto, su vida cotidiana, sus condiciones materiales de existencia, entre otros. En cada uno de estos marcos hay un proyecto entendido en relación al campo de lo posible para esa persona. Por más reducido que sea ese campo, el campo de los posibles existe para cada una de las personas. Respetar los derechos y la diversidad de las personas con discapacidad sería inclusivo en la medida que se pueda reconocer todo cuanto por lo general se restringe y reconocer también cuánto se podría ampliar con relación al campo de los posibles de cada persona con discapacidad. Hay unas tensiones que nos presenta la cuestión de la inclusión que como equipo nos interpelan cotidianamente, tienen que ver con la adaptación o la transformación, porque en muchos contextos la inclusión se aborda como la adaptación de las personas a las normas existentes, dejando intactas las estructuras de poder y de exclusión. Y esto refuerza la ideología de la normalidad que mencionaba Jimena, en lugar de desafiarla. El reconocimiento limitado de la diversidad es otra tensión cuando hablamos de inclusión. La inclusión, según esta visión, reconoce la diversidad como una excepción, ¿no?, o como una variación aceptable dentro de un marco normativo, en lugar de abrazarla como una base fundamental para la organización social. Y plantea también desafíos éticos. Un modelo inclusivo auténtico requeriría una reconsideración profunda de las normas que definen la normalidad, para garantizar que todas las personas sean valoradas y respetadas en su singularidad. Consideramos que hay una condición ineludible para que la inclusión se dé en la materialidad de la vida cotidiana y tiene que ver con la accesibilidad.
La accesibilidad entendida como la cualidad de los entornos, de los bienes, de los servicios, de los dispositivos. La accesibilidad es una condición institucional que contribuye a la participación de las personas. La accesibilidad es un fenómeno complejo, tiene varias dimensiones, la arquitectónica, la tecnológica, cultural, jurídica, académica, comunicacional, etc. Pero es el requisito básico que nos permite avanzar y consolidar las acciones institucionales de inclusión. En nuestro trabajo en particular, hemos indagado en el acceso a los bienes simbólicos y a la accesibilidad comunicacional. Y ahora, en estas placas que siguen, voy a hacer este planteo de por qué nosotros entendemos que hay una noción central en el hecho de ser persona en nuestras comunidades y nosotros desde nuestro campo hablamos de la ciudadanía comunicativa. Para nosotros, y en la placa estoy mostrando una imagen, un esquema que por un lado plantea que la comunicación tiene que ver con las prácticas de interacción entre sujetos en los que se verifican procesos de producción de sentido, y esa esfera de la comunicación se cruza con la ciudadanía, en tanto que la ciudadanía es una práctica que implica la capacidad de ser sujeto en distintos ámbitos de construcción de poder, participando activamente. Entendemos que hay una relación estructural, indivisible, esencial entre la comunicación y la ciudadanía. Para avanzar un poco hacia este concepto, el ejercicio ciudadano no se remite solo a disponer de derechos políticos, civiles o sociales. El ejercicio ciudadano refiere también a participar en condiciones de mayor igualdad en el intercambio comunicativo, en el consumo cultural, en el manejo de la información y en el acceso a la esfera pública. Entonces, asociada con esta noción de ciudadanía activa, la comunicación tiene un estatuto fundante en tanto interacción que hace posible la colectivización de los intereses, de las necesidades, de las propuestas. En el espacio público se dan las luchas por la visibilidad y aparece nuevamente este par inclusión-exclusión. Estoy mostrando en la pantalla una placa que da cuenta de un esquema del espacio público, un espacio en el que participa el Estado en tanto poder político, un poder público coactivo. Del espacio público también participan la sociedad civil, con un fuerte poder simbólico que tiene su propia agenda cívica, una sociedad civil de la que participan instituciones, organizaciones, colectivos, movimientos, personas individuales. De ese espacio público también participan las mediatizaciones. Entendemos acá que hay acceso a ciertas informaciones que están necesariamente mediatizadas. Allí participan medios masivos y lo que desde el 2000 a esta parte conocemos como todo lo que es plataformas, redes sociales y demás, nuevas mediatizaciones propiciadas por la tecnología. Del espacio público también participa el mercado como un elemento también central, ¿no? Ese poder que disputan el mercado, el Estado, la sociedad civil y las mediatizaciones, hay una serie de tensiones, hay una serie de luchas que determinan este par inclusión y exclusión. Hay inclusión cuando hay un uso público de la razón, cuando se pueden amplificar voces, cuando hay poder de visibilidad de los sujetos o de las instituciones. Y hay exclusión cuando hay ocultamiento, silencio o marginación de algunos actores, de algunos sujetos en ese espacio público. La siguiente placa profundiza estas relaciones entre la ciudadanía comunicativa y el espacio público. Hay una serie de prácticas comunicativas que propician o interfieren en algunos casos la participación en la esfera pública, ¿no? Ahí es donde aparece otra de las nociones o enfoques que planteábamos al inicio que tiene que ver con los derechos, ¿no?
poder tensionar el espacio público significa que tenemos voz para hacerlo y significa que podemos llegar porque tenemos las mismas herramientas, en nuestro caso comunicacionales, todas las personas. Participar significa ejercer ese derecho. La disputa que estamos dando es desde la visibilidad que tienen y el poder que pueden tener todas las personas, independientemente de sus condiciones. La participación permite la inclusión y por lo tanto mejora la calidad de vida en la medida en que hay diversidad, hay respeto a la diferencia, hay un reconocimiento de la participación, de la voz de esos actores. Cuando nosotros vemos la relación entre la ciudadanía comunicativa y el espacio público, decimos que debe haber en ese espacio una representación igualitaria, debe haber narrativas plurales en ese espacio público. Y particularmente podríamos decir que las mediatizaciones, y estoy hablando de el cine, la tele, la radio, el museo como institución, debieran tener las condiciones suficientes para que cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad, puedan participar de ese circuito. Finalmente, en esta placa que estoy mostrando, arribamos a otra de las nociones centrales que movilizan el trabajo del equipo, que tiene que ver con la ciudadanía comunicativa, entendida como un conjunto de competencias comprensivas y expresivas de los sujetos para participar simbólicamente en la vida pública. Esas competencias son competencias ciudadanas, son conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad incluyente y democrática. Es decir, las competencias de los sujetos que les permiten participar en la vida no solo como públicos o depositarios de una información transmitida de manera unilateral, unidireccional, con una jerarquía marcada, sino también como productores. Ahí estamos hablando del intercambio que la comunicación intenta propiciar. La ciudadanía comunicativa, entonces, para nosotros es el reconocimiento de esa capacidad de ser un sujeto activo, de un sujeto que tiene voz, porque recibe la misma calidad de información en términos de contenidos, mensajes, acceso a los bienes culturales que cualquier otra persona. Entre los derechos civiles de los actores sociales, entonces hablamos del derecho a la comunicación y la accesibilidad. Ahora bien, ¿por qué necesitamos demandar la ciudadanía comunicativa de las personas con discapacidad? Hannah Arendt pensaba que el ser humano solo se puede desarrollar como tal en el espacio público porque la acción se convierte en un punto fundamental de la formación de la política y de la transformación de nuestro entorno a partir del diálogo de iguales. La accesibilidad comunicacional aparece entonces como una garantía para que todas las personas puedan acceder a todo tipo de información, ya sea de carácter pública, política, cultural, de esparcimiento, a través del medio que les sea más accesible. La accesibilidad a la información es la condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía comunicativa de todas las personas, incluidas, como decía recién, aquellas que tienen alguna condición de discapacidad. La accesibilidad comunicacional garantiza entonces esta participación de las personas y ahí la comunicación social, en diálogo con otras disciplinas, tiene no solamente la capacidad, sino también el deber de liderar esa transformación hacia una sociedad accesible e inclusiva. Al asumir esta iniciativa, la comunicación transversal, dinamizando procesos de intercambios en diferentes escalas, con diferentes actores, con diferentes sectores, se convierte entonces en motor de transformación social. Sin accesibilidad comunicacional, hay cierto tipo de barreras que persisten y muchas personas quedan al margen de la conversación pública, de la cosa pública, de allí donde se toman decisiones. Esas conversaciones son sociales, son educativas, son culturales, tienen que ver con la propia calidad de vida de cada persona.
Entonces la comunicación social tiene el potencial de ser inclusiva en su esencia. Y la invitación entonces es a pensar estos cruces, estas intersecciones disciplinarias. Voy a dejar de compartir para poder presentar a Roxana. Este es el marco político, epistemológico y teórico desde el cual nosotros desarrollamos particularmente un fragmento pequeñito de la accesibilidad comunicacional que tiene que ver con la que está destinada en principio a personas con discapacidad visual y en amplio a cualquier persona que tenga interés en acceder a estos contenidos audiodescriptos. La audiodescripción es una práctica y es una técnica mediante la cual se traducen a palabras los signos visuales de una obra, de un lugar, de un espacio. Entonces, nosotros nos dedicamos a la audiodescripción primero de obras audiovisuales y ahora a la audiodescripción de obras de arte visual estático y hemos trabajado particularmente con el Museo Provincial de Bellas Artes. Los invito a la sala 1 del Museo Carafa, allí está expuesta la exposición Narrar historias con fragmentos, que está audiodescripta por este equipo en el marco de los procesos de investigación, acción participativa que desarrollan. Me posiciono en la audiodescripción porque ahí aparece otra palabra que tiene una densidad teórica tremenda y que es justamente la palabra como esa posibilidad de traducción, y sobre eso le doy la palabra a Roxana porque con su presentación concluimos este abordaje integral. Muchas gracias, Marta. ¿Me escuchan bien? Acércate un poquito más. Perfecto. ¿Cómo? Ahí va. Un poquito más fuerte que hables. Cuando Marta me invitó a participar, lo cual agradezco infinitamente, para hablar en el marco de la maestría en bioética sobre nuestra experiencia en audiodescripciones, comencé a pensar sobre la inserción de nuestro tema en este interesante contexto. Lograr la correcta interacción del ser humano con la vida, tal es el concepto fundamental de la bioética. Y uno de los ejes vertebradores del concepto, la accesibilidad, es decir, la posibilidad de que todas las personas puedan utilizar y comprender entornos, productos y servicios con el objetivo de eliminar las barreras que impiden su participación. Las audiodescripciones, traducciones intersemióticas, se inscriben en los instrumentos de accesibilidad comunicacional. Se proponen como objetivo permitir que las personas con discapacidad visual logren tomar contacto con textos o productos visuales. Se presentan como parte constituyente y a la vez como instrumento articulador de la vida de un cierto colectivo de nuestra sociedad. Las audiodescripciones, instrumentos de accesibilidad comunicacional, traducen imágenes en palabras. Trabajan entre dos campos o sistemas semióticos, lo visual y la palabra. Trabajar sobre las audiodescripciones me ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la palabra. La palabra, creadora de imágenes, la palabra, creadora de mundos, la palabra, primer instrumento de mediación. Los humanos somos seres de lenguaje. George Steiner, un filósofo del lenguaje, nos dice: el lenguaje es lo que arranca al hombre de los códigos de las señales, de lo inarticulado, de los silencios que habitan la mayor parte de su ser. Eugenio Cosello, otro filósofo del lenguaje: el lenguaje es lo que define al hombre como hombre y lo diferencia de los demás seres del planeta. Pero detengámonos un momento para pensar cómo fueron apareciendo las palabras y cómo se fueron formando las lenguas.
Pensemos en esas primeras comunidades. ¿Cómo apareció la necesidad de comunicarse? Algunos autores dicen que los primeros sonidos asociados a ciertos referentes aparecieron quizás como advertencia ante los peligros, y cómo poco a poco, y quizás en millones de años, en miles de años, porque no lo sabemos, se fueron estableciendo los primeros códigos de comunicación, hasta llegar a las lenguas actuales con la infinita riqueza expresiva que poseen. A mí siempre me maravilla pensar en esto, ¿no? Además, lo increíble es que cada grupo de individuos fue creando sus propios códigos de comunicación. Y que todos esos códigos, aún con diferencias, tienen patrones y estructuras similares. Y que además, al desarrollarse el desarrollo del lenguaje fue a la par, es decir, contribuyó para el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Y así, por esta simbiosis neuronal y social, se fueron formando las distintas lenguas. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse y en contacto con otros pueblos, con otras comunidades, otras culturas, se ha visto en la obligación de recurrir a intérpretes, traducciones como intérpretes, en el caso de la lengua oral. Y luego, con el transcurso de los siglos y la aparición de la escritura, a traductores en el caso de la lengua escrita. Según George Steiner, nuevamente, la diversidad de la lengua es una prueba de la individualidad humana, prueba de que en el nivel biogenético y biosocial no hay seres humanos totalmente idénticos. La necesidad de comunicarse con otros hombres, otros pueblos y otras culturas enfatiza la naturaleza mediadora del lenguaje y la importancia de la palabra. La crónica histórica trata con cierto recelo la figura del traductor-intérprete y lo llama traidor, faraute, agente, cómplice. En nuestra cultura hispánica, esos fantasmas se vieron encarnados en la figura de la Malinche, esa mujer que por amor entrega a Cortés los secretos de los suyos. Dejó de ser su esclava y su concubina para convertirse en su lengua, como lo denominaban al mediador. En algunas culturas obligaban a los intérpretes a circular con la cabeza rapada y pintada en colores vivos. Debían llevar además un loro sobre sus hombros para distinguirse perfectamente. La dependencia en que la posición mediadora del intérprete coloca al otro es sin duda alguna una dimensión importante del miedo al traductor. ¿Por qué? Porque la traducción es un acto de conquista y de apropiación de lo otro. Nosotros ahora tenemos máquinas que nos traducen inmediatamente cualquier texto, cualquier lengua, pero pensemos qué hubiese sido la historia de la civilización sin traducciones. Sin traducciones, el conocimiento hubiese quedado en manos de pequeñas comunidades, y no solamente el conocimiento, sino también el poder, por supuesto. Como primer documento de traducción escrita, podemos citar la piedra Rosetta, que es una losa de granito descubierta en 1799, pero que contiene un decreto del faraón Ptolomeo V, emitido en el año 196 a.C. Esta piedra constituye un documento fundamental para la historia de la traducción, porque su texto está escrito en 3 sistemas de escrituras diferentes: jeroglífico egipcio, demótico y griego antiguo. 3 escrituras que respondían, sin duda alguna, a una necesidad de accesibilidad comunicativa. El proceso de traducción y desciframiento fue muy complejo y requirió la colaboración de varios expertos. Es decir, es un ejemplo de cómo la traducción también puede revelar secretos históricos y culturales. La problemática moderna sobre la traducción pivotea alrededor de 2 conceptos fundamentales: la traducibilidad y el efecto equivalente. Traducibilidad, que evoca accesibilidad, y efecto equivalente, que evoca equidad. Deberíamos preguntarnos entonces
sobre la traducibilidad de los textos visuales y la posibilidad de lograr un texto equivalente mediante palabras. Quizá podríamos encontrar una respuesta en las modernas teorías de traducción que consideran todo texto por traducir ya no como una estructura cerrada y con un significado claro y preciso, sino como un espacio, producto plurisignificante de estructura abierta. Según esta tendencia, todo texto respondería a la posibilidad de ser multiinterpretable, lo que complejiza y a la vez enriquece su traducibilidad. De esta manera, el audiodescriptor, traductor, que en nuestro caso, adquiere una situación de mayor relevancia. De transcodificador o mediador se ha convertido en un experto en comunicación intercultural que habla con voz propia y creatividad. Berger y Luhmann, dos sociólogos importantes de la comunicación, sostienen que las lenguas son el sistema de signos más importante de la sociedad humana. Lo cito: la vida cotidiana es vida con lenguaje que comparto con mis semejantes. Las manifestaciones del lenguaje evidencian una expansividad tan flexible que nos permite objetivar una gran variedad de experiencias, y entre estas experiencias, las audiodescripciones. Como toda manifestación del lenguaje, los textos visuales por audio exteriorizan intenciones subjetivas que deberán ser interpretadas y respetadas en el momento de la acción traductora audiodescriptora. Las audiodescripciones, como toda traducción, deben ser precedidas de un trabajo minucioso de investigación e interpretación. Traducir imágenes en palabras implica un gran desafío y una gran responsabilidad. El audiodescriptor traduce imágenes en palabras a un destinatario particular que no comparte o comparte mal la experiencia de la visualidad. Y es en este momento cuando surge la problemática de la descripción. Las audiodescripciones perdón, ¿se ha perdido un poco el audio? ¿Solo a mí o al grupo en general? Sí, se pierde el audio. Ah. Sí, se pierde, sí. Creo que es el audio de Jimena que se solapa con el de Rosana. Jimé, si pudieras anular tu micrófono, Jimé. Sí, se pierde. A ver, ahí. Las audiodescripciones, construcciones discursivas, tienden puentes entre las diferentes zonas de la vida cotidiana y las integran en un todo significante. Como resultado de esa trascendencia, las audiodescripciones intentan hacer presente, presentificar una diversidad de objetos antes inaccesibles para un colectivo de personas. De esta manera, construyen dispositivos de representación simbólica esenciales para lograr la correcta inserción social de las personas con discapacidad visual, al eliminar las barreras que impedían a este colectivo de personas acceder a ciertos entornos, productos y servicios. De esta manera, las audiodescripciones efectivizan los conceptos fundamentales de la bioética: inclusión por accesibilidad. Bueno, gracias, Roxana. Acá te pido que sí, un poquito más atrás, porque está el enchufe. Bueno, a partir de esta participación, que hemos ido de lo más macro a la particularidad de la palabra y ese potencial en términos de la traducción, de la adaptación de un contenido, de una información, de un mensaje, nosotros les invitamos, y ahora sí, Susana, abrimos la charla, inclusive si Jime o Roxana quieren hacer un añadido, me gustaría volver a esa placa en donde poníamos en juego la palabra inclusión, accesibilidad, comunicación y autonomía y equidad, ¿no? Esas palabras que creo que son una pista. Roxana también daba cuenta de la equidad,
entre los sistemas de signos, pero nosotros podríamos extrapolarlo a nivel más macro, y en la autonomía y en la equidad hay algunas pistas y algunas posibles intersecciones entre las disciplinas que estamos conversando en esta sesión, ¿no? De nuestra parte, la propuesta teórica y política y epistemológica, como decía recién, acabamos de presentarla y bueno, y abrimos el diálogo, Susana. Les agradecemos la escucha, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, mientras hablabas, hablaban las tres, yo intentaba construir mentalmente, bueno, quedé muy impactada con esto de la discapacidad como parte de una creación social, ¿no? Quedé un poco impactada porque, bueno, yo vengo del paradigma de la medicina. Entonces, lógicamente que es como más, nos entrenan en hablar, aunque no hablemos de normalidad y tengamos un criterio tan extenso y tan amplio para la normalidad, en realidad la discapacidad sí es vista, no solo en el ambiente médico, sino ya en muchos ambientes es vista como una cuestión de realidad, de que hay que visualizarla para colaborar con espacios como los que ustedes están intentando generar. Y exitosamente, entiendo, bueno, yo comparto con Marta mucho tiempo y por eso conozco por allí del diálogo más cotidiano, semanal, voy a decir claramente, algunas otras cosas. Pero en esto de que hacían mención a ustedes, o que hacían mención a ustedes a cómo la discapacidad a veces no es... no debería ser mirada con esta dureza de que la construimos, uno le cuesta salirse un poco de ese paradigma. Entonces, en ese ejercicio que lo empecé a hacer con este disparador de Jimena, empecé a reflexionar y a estructurar algo que uno cotidianamente se plantea, pero que lo volvieron más visible, por lo menos en mi caso, que es esta situación de que a veces no terminamos de identificar el esfuerzo que tienen que generar las personas que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, pensaba nuestro sistema Moodle, y en eso me había detenido, tiene cada vez que uno sube una imagen, el sistema advierte que si quiere poner una descripción de la imagen, ¿no? Y esto que pasa como desapercibido, en lo que uno no repara, lo han traído realmente como patente, ¿no? Entonces, esta cuestión es poco frecuente que uno en el área de la medicina particularmente tenga estudiantes. Yo en mi caso particular no recuerdo ningún estudiante con discapacidad visual particularmente, pero bueno, porque es una disciplina compleja, ¿no? Sí con otras múltiples discapacidades, pero no exactamente visual, ¿no? Pero ese ha sido como mi ejercicio, construir esta suerte de diálogo especial que uno debería generar en todos los espacios. Yo particularmente desde la propia experiencia de alguien con discapacidad muy, muy cercano, no visual, pero justamente de la comunicación, tengo esta como nueva mirada hace un tiempo largo y me ha encantado escuchar el diálogo y el planteo y poder construir la idea de en qué trabajan y cómo trabajan. Así que, sinceramente, estoy sorprendida gratamente. Ya lo sabía, por eso invité y por eso me alegro que aceptaran. Las demás, espero que no las haya arrastrado, Marta. Creo que han hablado con mucha pasión, así que estoy convencida, Roxana, tus palabras han sido realmente emotivas. Una verdadera artista.
de la comunicación. Así que, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo tengo gente en la maestría muy activa, así que me voy a callar yo, que estoy como entre asombrada y feliz para dar lugar a algún otro comentario. Abiertas al diálogo, al intercambio. Es muy nutritivo estos abordajes, desde el que estás planteando de una mirada que es disciplinar y que impone, en términos de la propia cultura disciplinar, algunas abordajes y perspectivas, y bueno, y otros campos que vienen como a disputarlo, ¿no? A ese sentido. Sí, también en relación a lo que compartió Susana, que me parece fascinante esto que ella decía, ¿no? Por ahí reflexionar sobre el carácter micropolítico que tienen nuestras acciones, ¿no? Como esto de hacer una descripción. Puede ser algo insignificante, pero para una persona que requiere esa audiodescripción para acceder a una imagen, no lo es, ¿no? Es la imagen la diferencia, digamos. Entonces, pensar también que estas instancias o estas interacciones o manifestaciones también remiten a esas luchas de reconocimiento y empoderamiento. Jiménez seguramente se refiere a la descripción que yo iba haciendo de aquello que luego en el PDF no iba a poder ser visto porque son imágenes fijas, ¿no? Los esquemas eran una imagen y no un texto. Sí, no, y también me refería, Marta, al ejemplo que traía Susana en relación al Moodle, cuando la plataforma te permite agregar descripciones. Claro, claramente. O los flyers, están difundidos y compartidos por todos, que también está bueno que incluyan comentarios, ¿no? Uh-huh. Hay alguien que ha levantado la mano. Beatriz. Sí, hola. Quería saber si ustedes, porque a mí yo lo tuve que aprender, no sé si ustedes sabían que en la ciudad de Córdoba las veredas tienen las marcas para los, puedo decir, pacientes ciegos directamente, que es de lo que ustedes están hablando. En realidad las ordenanzas marcan que a medida que se vayan modificando, cambiando las veredas, sobre todo en la zona céntrica, tienen que tener la distinción para que con el bastón las personas que no tienen visión, no solamente los que no ven, sino los que ven mal también, que ahora tienen hasta otro bastón, otro color de bastón, puedan identificar el lugar por donde van caminando. Y parece una locura de mi parte, pero yo lo aprendí de un arquitecto. Porque yo, caminando, me molesta a mí pisar eso. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de pisar esas veredas que tienen el sendero para personas no videntes, y son incómodas. O sea, las no sé cómo se llamarán esos Sendero podotáctil. Mira, no sabía. Sendero podotáctil. Bueno, son re incómodos, para los que vemos son incómodos. Así que siempre me llama mucho la atención, y desde que lo aprendí, voy caminando y voy viendo ese detalle, a ver si las veredas han sido cambiadas, si los carteles de los negocios están de modo tal que no solamente los que no ven, sino yo me he llevado por delante muchas veces carteles, publicidad, así que sí, me llama mucho la atención este progreso, digamos, en mi ciudad, porque, bueno, están haciendo otras cosas que no son del agrado en general de la ecología, pero esto está muy bueno, y no sé si lo saben, o sea, no ustedes estoy segura que sí, pero en general los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Córdoba, no sé si saben para qué sirven esos senderos. Estaría bueno difundirlo, porque para ellos es re importante, inclusive están hasta en las paradas de los colectivos. Claro. Y bueno, eso no se sabe, yo lo descubrí de casualidad y por lo que conté, caminando mal, porque la verdad que
me cuesta caminar por ese sendero. Y otra cosa que quería preguntar, que al principio no entiendo la separación del cuerpo de la discapacidad. No la entiendo como la han planteado. Seguramente porque, como dijo Susana, yo también vengo de la medicina y no entiendo. Si me lo pueden explicar de otra forma, digamos, si puede ser accesible al entendimiento desde otro lugar. Perfecto. Bueno, sería, digamos, desde el modelo médico, la discapacidad y la deficiencia actuarían como sinónimos. ¿Quién era la persona que habló? Beatriz. Beatriz, ahí está. Funcionan más o menos como sinónimos, ¿no? O sea, como la discapacidad como una evidencia que se presenta en el cuerpo, ¿no? O sea, esto de si a ella se le nota en la cara la discapacidad, se le nota en el cuerpo, en la forma de hablar, ¿no? La disputa del modelo social fue eso, desnaturalizar la idea de que la discapacidad la encontramos en el cuerpo y es esa marca, digamos, ¿no? Que es un sistema de opresión, de producción que se produce justamente con las barreras del contexto que producen desigualdad. Es decir, si yo no tengo la senda potáctil, por ejemplo, o no tengo un semáforo accesible, no puedo cruzar la calle con autonomía. Requiero de la ayuda de una persona y si no hay una persona que me ayude, estoy complicada para cruzar, ¿no? Pero eso no tiene que ver con mi ceguera, digamos, sino tiene que ver con que no existe el semáforo para poder cruzar. Esa es la diferencia que se busca plantear. No existe, digamos, desde esa perspectiva no habría discapacidad si no existieran barreras que limitarían la participación de las personas. Beatriz, Sí, ¿te satisface? gracias. Has quedado pensando. No me cierra mucho. Sí. Es más difícil para nosotros. Sí. Yo quería, porque, bueno, me imagino que en la facultad de... Yo le dije a la Jime, mirá Jimena, que vas a ir a tirar una bomba en un terreno y te vas a tener que bancar las esquirlas de esa bomba. Paradas, ¿eh? Sí, bueno, les puedo contar si quieren para una experiencia personal, porque acá el problema no es con los médicos, sino el modelo médico, ¿no? Y, o sea, pensarnos en nuestras prácticas. Cuando preparaba esta presentación, inevitablemente uno vuelve a la experiencia, que es lo que en definitiva tengo para compartir, así como la escuchamos a estas profes que son expertas, y yo siempre quedo maravillada de escuchar a Marta, a Roxana, porque aprendo muchísimo. Yo tengo una experiencia para compartir, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, si me permiten, yo perdí la vista a los 3 años y a partir de ahí empieza todo un derrotero de visitas de médicos por todo el país, hasta que mi mamá, bueno, decide quedarse con una especialista acá en Córdoba, a la que visitábamos todos los años, con la esperanza de encontrar algo, digamos, para recuperar la vista, para solucionar el problema, para curar, lo que sea, ¿no? Con esta idea. Y yo recuerdo que la promesa era que para el 2000 la ciencia iba a encontrar esta solución, digamos. Entonces íbamos todos los años con mi mamá y me acuerdo patente, puntual, esa visita del año 2000. Yo tenía 12 años y estábamos ahí en la sala de espera, una situación incómoda, de mucha tensión, hasta de angustia, porque yo me daba cuenta que yo no estaba ahí porque yo quería estar ahí. O sea, la expectativa de cura era de mi mamá, no era mía, digamos, ¿no?
Y entonces yo sentía esto, esta cosa, esta incomodidad de estar ahí pudiendo hacer otras cosas. Entramos al consultorio y después de pasar por el examen clínico, que si cuánto veía, que si no veía, que las linternas, una cosa también de mucho estrés, de exposición, de sentirte juzgada, observada, digamos. Bueno, se da la conversación entre mi mamá y ella, digamos, y le cuenta que había estado en el congreso de no sé dónde, qué sé yo, y que bueno, y que seguía sin haber, digamos, todavía una respuesta. Entonces yo, digamos, me atrevo a decir, bueno, usted vive prometiendo cosas que nunca llegan, digamos, ¿no? Y entonces fue terrible porque de pronto la niña desafiando a la eminencia, obviamente me ligué un discurso aleccionador, un sermón para esa época, digamos, para ese momento que yo tenía 12 años, y salí de ahí. Yo le dije a mi mamá, con culpa, porque yo estaba de alguna forma, digamos, renunciando a esa expectativa que yo tenía, y le dije, mamá, yo no quiero venir más acá. No quiero venir más acá, y por supuesto ella me respetó, me escuchó, me comprendió la situación, y no fuimos más, de hecho, ¿no? Pero claro, o sea, esto lo quiero contar, no anecdóticamente, sino para que podamos reflexionar respecto a que yo por un lado la entiendo a mi mamá. ¿Cómo no la voy a entender a mi mamá de ella querer encontrar algo cuando vivimos en una sociedad que nos enseña que para salvarnos tenemos que huir hacia esa normalidad, ¿no? Una normalidad que además no existe. Entonces, y lo difícil que nos resulta, digamos, entramarnos ahí. Yo creo que estudié comunicación porque tenía la necesidad enorme de poder decir y expresar y encontrar palabras para un montón de cosas. Y yo, bueno, la comunicación no solamente me brindó palabras, sino un montón de modos de comunicar y expresar, y que bueno, que agradezco, y vamos poniendo en juego los distintos proyectos, ¿no? Gracias, Jimena. Yo estaba por preguntar algo que justamente cuando hablábamos de todo esto me puse a pensar qué opciones había para lo que es, si ustedes conocen en este recorrido y trabajo que vienen haciendo, qué grados o qué tipos de estrategias, si se implementan estrategias efectivas, por ejemplo, para sensibilizar o capacitar en accesibilidad comunicacional en los diferentes niveles educativos, porque había empezado a decir recién esta cuestión de que, bueno, en realidad nosotros estamos, ustedes particularmente están en un área que seguro que sí, porque hacen. Yo tengo una hija orgullosamente egresada de la que era la escuelita de Ciencia de la Información hace ya muchos años, así que tengo un afecto especial, y particularmente porque esa hija terminó de decidir la carrera conversando conmigo, ¿no? Entonces, y hablando de este interés, que es una fanática de la comunicación realmente, y sigue trabajando de lo que estudió. Entonces es un espacio educativo que para mí es muy caro, así que imagino que sin duda ustedes sí utilizan estas estrategias, pero han podido, no sé si a alguna de las tres o alguien de los equipos de ustedes trabaja en esta revisión de justamente qué estrategias se emplean, si hemos empezado a formar a las personas en estrategias comunicacionales como de niveles más tempranos, ¿no? Para cualquiera, no sé si alguna tiene experiencia o sabe de alguno. ¿Querés responder en base a la formación de profesorado de la Universidad Provincial? Sí, bueno, también decir que nosotros desde la Facu de Comunicación tenemos una trayectoria de más de 15 años trabajando articulando estos campos de la accesibilidad, la discapacidad, la inclusión,
hemos desarrollado una experiencia articulando propuestas en docencia, extensión e investigación y trabajando con múltiples actores, digamos. Entonces desarrollamos charlas en escuelas secundarias, a través también de egresados de comunicación insertos en la docencia secundaria, también en otras unidades o en otros espacios curriculares, tanto de la facultad como de otras carreras donde nos han invitado a reflexionar. Tenemos un material educativo recientemente publicado donde hablamos en relación a la producción de contenidos accesibles. Bueno, el proyecto este de audiodescripción, la participación en la mesa de trabajo en discapacidad y derechos humanos, que es un espacio que reúne distintas organizaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, se busca a través de distintas estrategias y experiencias ir articulando esos esfuerzos que se hacen desde distintos espacios y organizaciones. Yo quería añadir la pregunta sobre cuán difundido está, o por lo menos dónde se está debatiendo estos planteos que, por ejemplo, nos trae Jimena al equipo y aún en los espacios donde cada una de nosotras se desempeña. Hay una cultura, hay un sentido instituido respecto de la normalidad que continúa haciendo circular las cuestiones de la discapacidad por ámbitos muy concretos, la psicopedagogía, la medicina, y por ámbitos institucionales muy concretos, ¿no? La Agencia Nacional de Discapacidad, que con mayor o menor suerte recibe o no recibe, se desmantela o no, le dan o no fondos. Esa cultura tan fuertemente normalizada genera inclusive, y esto es algo que en los diálogos con estos otros actores, con las personas con discapacidad y algunos de sus colectivos, es tal el nivel de naturalización que hay una autopercepción, inclusive, respecto de esa posición en el lugar social. Desarmar, deconstruir, no destruir, deconstruir la normalización del lugar social que se ocupa por las características intrínsecas de cada persona es un trabajo lento y que creo que esta misma sesión es ejemplo de cómo un disparador nos coloca, nos genera el cuestionamiento, pero nos tenemos que ir pensando en esto. Porque no se trata de convencernos. Tal vez no se trata de argumentar para convencer respecto de un concepto. Tal vez de lo que se trata es de mirar con otros ojos, si se me permite la expresión, hablando del tema de la discapacidad visual. Hay algo ahí que es un proceso interno de desnaturalización. Y ese proceso de desnaturalización es sacarnos las marcas históricas de siglos. No es sencillo. No es, porque inclusive no es sencillo para nosotros, que aparentemente estamos más atados a la norma o cumplimos más con la norma. También es muy difícil para las propias personas con discapacidad y la forma en que se autoperciben. Y cómo sujetos en ese espacio público que mencionábamos recién ocupan o no un lugar. Jimena seguramente me puede corregir, pero hay, por ejemplo, en los colectivos de personas con discapacidad, inclusive diferencias en el modo en el que van al espacio público a tensionar por sus derechos. En ese sentido, las organizaciones de personas con discapacidad auditiva
tienen como una configuración en términos de cohesión más potente a lo mejor. Lo hemos charlado con Jime respecto de los colectivos que reúnen a las personas con discapacidad. Digo, cuando uno recorre en términos históricos hasta llegar a este punto que Jimena mencionó, que es del año 2006, la Convención Internacional de los Derechos con Discapacidad, lo que tenemos atrás son siglos, inclusive cuando nos remitimos a que en el primer momento del tratamiento de la discapacidad en la historia de la humanidad, prácticamente eran demonizados, debían ser eliminados en tanto fallas asociadas con lo demoníaco. Desde aquel punto venimos respecto de cómo una sociedad discute la diversidad. Entonces, no es una búsqueda del convencimiento, es más bien el posicionamiento respecto de que tal vez hay otros modos de pensar y de entender las formas en las que las personas pueden participar. Nosotros como equipo siempre nos estamos repitiendo, no hacemos audiodescripciones para personas ciegas. Hacemos audiodescripciones para cualquier persona que quiera enriquecer la percepción de un cuadro, incluidas las personas con discapacidad visual. Hasta ahí nomás voy con mi aporte, Avi. Sé que hay manos levantadas. Otra mirada realmente. Hola, no sé si me escuchan. Espera, creo que sigue, perdón, Nancy, Laura. Me los muestra a mí en orden. Está Laura, que levantó, Bueno. después seguís vos y Ana. Sí, Laura. hola, ¿se me escucha Gracias. ahí? Sí, se te escucha bien. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad me quedé pensando en dos cosas, ¿no? Primero me quedé pensando en lo que decía mi compañera Beatriz en cuanto a las sendas podosensoriales, y verdaderamente yo también las he sentido como molestas, ¿no? A mí yo ni sabía que existía, para qué existía eso. Me encanta haberme desburrado en este momento de eso, entonces las voy a mirar con un poco más de respeto. Y por otro lado, un poco en lo que decía Jimena y que ahora la señora Marta también compartió, en esto de la sociedad estructurada en la normalidad, ¿no? Entre comillas. Entonces, todo lo que se sale de esa supuesta normalidad, la rema en dulce de leche, para hablar como un poquito más claro, ¿no? Y también pensaba en algo como mucho más sencillo que una discapacidad visual, una discapacidad motora, que son las personas zurdas, ¿no? En cuanto a que todo está armado para los diestros. Entonces vos decís, o sea, una cosa tan sencilla que una persona zurda, por ejemplo, los chicos en la escuela que no tengan banco para zurdos. Entonces, ¿por qué los zurdos tienen que estar incómodos? Y es más, hasta hace un tiempo atrás les pegaban en la mano izquierda para que escribieran con la derecha. O sea, era una cosa alocada. Entonces, también me gustó mucho esto que decía Jimena de tirar esta bomba en cuanto a lo médico, y me parece que estos son espacios para abrir la mente, así que bienvenidas sean las bombas de todos, porque verdaderamente nosotros, las personas que gracias a Dios no tenemos discapacidad, aunque yo lo he comentado varias veces en la maestría, tengo un sobrino con parálisis cerebral, entonces... Se cortó el sonido. Ahora sí. ¿Se escucha? Las personas que ya Perdón, se nos cortó. es como... Claro, que digo, las personas que no tenemos discapacidades, aunque yo he comentado varias veces en la maestría, que lo vivo de cerca por un sobrinito que tengo con parálisis cerebral, vemos esta realidad que muchas veces padecen en la diaria, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por el aporte de Jimena no solo a una charla, sino a mi vida, ¿no? A poder mirarla desde otro lado y con otros anteojos, como decía Beatriz. Gracias.
Ahora sí, Nancy. Indicador de USB. Indicador de Nancy. llamada está abierta. Este llamado mirar con más opciones. Botón del bar. Mirar más de activar. Mirar. Micrófono está activado. ¿Cómo? Nancy, ¿nos estás escuchando? Bueno, a ver, Ana, ¿querés empezar, Anita? Sí, sí. Mientras... Bueno, primero agradecerles, la verdad que me pareció sumamente interesante, claro, bueno, a Marta, a Roxana, a Jimena, muy movilizante porque creo que uno empieza a revisar todos sus marcos conceptuales, sus pensamientos desde lo cotidiano hasta el trabajo que cada uno desempeña, sea en el ámbito profesional, en el ámbito de la universidad. Lo importante que es revisar cada uno de nuestros marcos, de nuestros paradigmas que estamos trabajando en la universidad, en este caso la maestría de bioética. La maestría de bioética tiene una serie de objetivos que los han conocido, pero tiene que ver con estas herramientas y esta reflexión constante sobre nuestro obrar, sobre nuestro pensar. Entonces, bueno, la verdad que muy, muy interesante el trabajo que hacen y que han compartido con nosotros. Y quería compartirle una experiencia, no sé si vinculada a un corto que se presentó en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, de Manuel Embalse, no sé si lo conocen, lo han visto, que es muy interesante. A mí también, bueno, me invitaron y fui, la verdad que me gustó mucho y uno empieza a cambiar estos modos de pensar, de ver las cosas. Bueno, él se llama Manuel Embalse, que es el que lo produjo. El corto se llama ¿Qué hago en este mundo tan visual? Y es un documental que explora la vida de un artista peruano que se llama C.C. Fasnour, que perdió la vista a los 25 años. La verdad que es muy interesante. Bueno, este corto ha ganado varios premios y bueno, contó con la participación de varias de las personas que trabajaron en este corto y de otros invitados y contaron sus pareceres, sus modos de vivir esto. Entonces los invito, la verdad que no sé, entiendo que está de acceso libre, pero si tienen la oportunidad, para el resto seguramente quienes presentaron hoy en el conversatorio lo han visto. Es muy interesante porque de alguna manera se representa la vivencia de esta persona que perdió la visión ya de grande, y uno cambia realmente la concepción de cómo uno mira las cosas, cómo uno las piensa. Así que bueno, me pareció interesante y me parece muy bueno que uno pueda aprovechar esos espacios, porque también aporta desde esos lugares, ¿no? Que desde uno donde está, ¿qué puedo hacer para revisar los propios conceptos, todo esto que contaron desde el principio, desde dónde vienen y cómo se concibe esto de la discapacidad? Siempre hay un miedo a lo distinto, bueno, mucha tela para cortar en este sentido. Así que bueno, compartirles un poquito ese corto documental si pueden acceder, y agradecerles por presentar el tema de esta manera. Gracias, Ana. C.C. Fasmor, estuvimos con Roxana, por supuesto, allí en el Cineclub con el corto. Varias cosas. De vuelta, la idea siempre es como hacer un aporte para pensar, porque no, vuelvo a decir lo mismo, no se trata de argumentar para convencer en estos casos. En términos comunicacionales, atender, por ejemplo, algunas cuestiones de los medios, ¿no? Esta presencia de la discapacidad desde la heroicidad o la tragedia. Y hay ahí todo un terreno también para desnaturalizar, ¿no? Hay algo ahí en lo que dice Jime que a mí, por supuesto, también me interpela muchísimo en el cotidiano. Jimena dice, yo no quería ir ahí, decías, ¿no, Jime? Es decir, ¿qué hago yo acá? Esto es el deseo de mi mamá por entendiendo que vivo una tragedia.
Entonces, por ahí la invitación es justamente a pensar ahí, ¿qué ocurre cuando nosotros a las diversidades las colocamos en el terreno de la tragedia o de pobre, a pesar de logró tal cosa, esta cosa meritocrática de un logro? Porque además ocurre, lo que nosotros decimos es, si vamos a hablar de equidad y autonomía en términos hasta bioéticos, podemos mencionarlo así, si vamos a hablar de equidad y autonomía, nosotros no le podemos quitar a los sujetos la capacidad de actuar, la capacidad de agencia. Infantilizar, colocar en el lugar de víctima, tiene una implicancia en la propia subjetividad de ese sujeto, de esa persona, y sobre todo lo que estamos haciendo es quitarle la capacidad de actuar, que es quitarle la capacidad de poder transformar y transformarse. Ahí hay un enorme problema social con las diversidades. Cuando nosotros las colocamos en un lugar, hablo ya de cualquier diversidad, ¿no? No solo las que tienen que ver con las discapacidades. Cuando nosotros operamos, cuando desde la hegemonía de la posición de poder en el espacio público, en el sentido normalizado en el espacio público, nosotros colocamos a otros sujetos que no se atienen a la norma hegemónica en determinados lugares, lo que estamos haciendo es devaluarlos en términos de ciudadanía, ¿no? Y pensaba que cada disciplina tiene un microcampo de acción en el cual puede operar para limar esas inequidades, para que el otro gane en autonomía. Lo pienso, no sé, desde hasta de un consultorio, ¿no? Y el modo, Pupi trae la idea de la traducción, ¿no? Esta adaptación entre códigos, entre dos códigos semióticos distintos. Hay un lenguaje médico y hay un lenguaje del ego. Y hay ahí, hasta en esa microsituación que ocurre, una asimetría que está hasta interesante revisar. Digo, venir a proponer un enfoque que nos permita no salir corriendo para adherir a otra idea, con que de alguna manera cuestionemos aquello que está dado, habrá allí ya como un terreno fértil para admitir algunas diversidades. Había alguien que había pedido. Sí, Nancy, pero no sé si se podía reactivar, porque no le veo el micrófono, es como si se hubiera salido. Escribió que no le andaba. Ah, listo, listo. Y Que si no quiere se- poner la pregunta en el chat. Sí. Mientras tanto, Lila, qué gusto verte. Lila es Hola. egresada de nuestra maestría, directora de maestrando, así que siempre un gusto tenerla. Bueno, gracias, muchas gracias. No, justamente quería hacer referencia a lo que acaba de decir Marta, que esa inaccesibilidad y esa inequidad está tan presente en el sistema de salud que acá asombró los caminos, digamos, o los indicadores de caminos en las veredas. Pero la inaccesibilidad en el sistema de salud, en los consultorios, es tremenda. La traducción no existe. Entonces eso me parece que más allá de esta discapacidad, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes sobre la concepción que va más allá del cuerpo, no la podemos, ustedes la enfocan y la trabajan fantásticamente desde en un aspecto, ¿no? Muy concreto, en un ámbito muy determinado. Pero, como decías recién, en las microsituaciones dentro del sistema de salud es tremendo. O sea que me parece que es una reflexión que desde el punto de la bioética es muy importante darnos. Gracias, Lili. ¿Lograste escribir, Nancy? Estoy buscando acá en el chat, no.
Daniel opinó en el chat que dice, añado a lo que dice Verónica, nos cuesta no solo visualizar individualidades, sino que nos cuesta incluso con grupos enteros. ¿Alguien más ahí? No, en el... Marcela Bencivenga. Marcela. Sí, voy a irles haciendo un comentario mientras la doctora sigue buscando. Primero, buenas tardes, agradecerles, muy enriquecedor este compartir. Y la verdad que desde la situación en la que estamos, creo que aunque sean algunos, se hacen unos avances. Voy a comentar una situación, la doctora Mansur coincide en el mismo lugar de trabajo donde estoy yo. Nosotros el año pasado en APROS tuvimos un curso obligatorio que estuvo realizado por un curso de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, y uno de los módulos era discapacidad. Para mí, el mejor que tuvimos. Era obligatorio para todos los empleados de APROS. El módulo de discapacidad estuvo a cargo, entre algunos, del doctor Luterini, y él nos presentó un cuento para que trabajemos. El cuento se titulaba El mismo sombrero, y la verdad que quien se permitió abrirse y permitió el encuentro ese del que estamos hablando, creo que tiene otra mirada después. Entonces me parece que estos son los caminos a seguir construyendo, porque obviamente que habrá el paradigma anterior en el cual el médico mantiene algunas asimetrías, pero creo que vamos en un camino al encuentro. Ese cuento es corto, simple, pero es tan ejemplificador que creo que, vuelvo a repetir, a todo el personal de APROS que lo pudo y quiso lograr permitirse entenderlo e internalizarlo, le hizo un después. Gracias. Acá había otro comentario en el grupo, se me perdió ahora. Mónica Boco dice, gracias por compartir sus saberes y generar un espacio más para reflexionar sobre la necesidad de incluir. En nuestra sociedad la discapacidad es un desafío. Gracias, Moni también, una amiga. La de los nombres cambiados, Marta no. Todavía, bueno, ahora ya se va acostumbrando a quién es Moni. Ya aprendí. Había otro comentario más. De Verónica Pacini, que dice, como sociedad generalizamos desde las estadísticas, vemos las mayorías, no visualizamos la individualidad, debemos modificar a través de la integración de nuestras diferencias. Después estaba la frase de Daniel, que era esa, la que añado a lo que dice Verónica, nos cuesta no solo visualizar individualidades, sino que nos cuesta incluso con grupos enteros. Estamos en un momento histórico, desde nuestra perspectiva, la corriente va justamente hacia el camino de la individualidad y el mérito. Eso opera consecuencias graves en términos de algunas de las palabras que habían en las placas que compartíamos, ¿no? La solidaridad. En el fondo de la cuestión, lo que aparece es la capacidad de darle existencia a un otro, la alteridad, sin la cual no podemos ni siquiera constituirnos nosotros como personas. Digo, nosotros desde la comunicación percibimos la necesidad del intercambio, y para que exista ese intercambio debemos reconocer que hay un otro sujeto, una otra persona, condicionado, como decíamos recién, por sus propias circunstancias históricas, sociales, políticas, culturales, y que ese otro
tiene, como mencionábamos recién, el universo de lo posible, el campo de los posibles. Y que cada persona, aun cuando percibamos que no lo tiene, sí tiene algún campo en el cual se puede mover, ¿no? Permitirnos entender que hay un otro en términos sociales, en términos de los vínculos más micro, inclusive cada uno en nuestras profesiones, en nuestros espacios, de alguna forma nos permite restituirle ese valor, de que tiene alguna posibilidad, de que no debo eliminarla, pero le quito la posibilidad en la medida en que no lo puedo entender como un sujeto completo. Ahí en esa búsqueda de la alteridad, en el respeto por la diversidad y la diferencia, yo creo que se sostiene una clave del cambio, pero del cambio en la transformación hacia mejor, en términos sociales, ¿no? Y lo comento en este momento en el que desde la comunicación vemos que vamos hacia el exterminio del otro en la medida que es distinto, y cuando hablo de un otro, hablo en términos de los sujetos políticos partidarios, de las diversidades sexogenéricas, hablo de un momento donde ese otro debe ser exterminado, porque es hoy un momento donde circula el discurso del odio. El discurso del odio es un discurso que construye dos sujetos, uno odiante y uno odiado. Y eso genera en términos sociales unas improntas complejas, complicadas, sobre todo para esos sectores de minorías que a sus históricos obstáculos para participar en el espacio público, ahora cuando emerge además es sujeto de odio. Gracias, Marta. Antes de darle paso a Sofía, Leo, Nancy había logrado mandar aquel mensaje por el chat. Justamente dices, me presento, soy Nancy Garzúa. Con Baja Visión uso el bastón verde y con respecto a lo que están hablando, estamos haciendo justamente mucho trabajo desde el Julián Vaquero para la inclusión en aspectos culturales y sociales. Sofi. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo creo que soy minoría acá. Vengo del campo de la comunicación social y soy voluntaria hace varios años de la Red Mate, el espacio dentro de la Facultad de Comunicación Social que coordina Jimena, que está acá, y bueno, fue un placer escucharla hablar. Y bueno, tengo una reflexión que la verdad cada vez con todas las intervenciones se me sumaba algo más para acotar, como que todo cierra. A raíz de lo que mencionaron anteriormente de los senderos podosensoriales, que bueno, si bien yo los había visto, los conozco, aprendí su nombre, que a mí me pasó algo diferente a lo que nombraron como... sí, se siente, tiene una textura diferente, pero en vez de, desde mi punto de vista, no lo veo como algo molesto, sino digo, qué limitado que está el espacio público, precisamente, que se mencionó tantas veces, a las personas con discapacidad visual o baja visión. Es como que las personas que no tenemos esa discapacidad, es como que tenemos a nuestra disposición la vereda entera, desde la puerta del local hasta el cordón de la vereda, y las personas que tienen que recurrir a ese recurso, es como muy limitado. Obviamente que pueden hacer uso de toda la vereda, pero no es una cuestión que les dé la bienvenida o que sea amigable. Y es en línea recta, es como que esa política pública elige por dónde pueden pasar. Les está imponiendo un 20% de la vereda y el resto podemos hacer uso del 100% de la vereda. Y eso relacionado a otros espacios, ¿no? Espacios culturales, espacios de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué espacio le estamos dando
a personas con discapacidad y qué espacio le estamos dando dentro de la ciudadanía, que también se mencionó muchas veces. Es como si existiera un nosotros y un ellos. Nosotros podemos usar todo esto y ellos pueden usar este poquitito. No hay un espacio que contenga y que dé la bienvenida a todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, no solo desde la discapacidad visual, sino también pensando en las rampas de acceso para usuarios de sillas de ruedas, los espacios con escaleras, o que tienen que entrar por la puerta de atrás, ¿no? ¿Qué espacio le estamos dando a esas personas? Es como que el espacio público les está diciendo, no hay lugar para vos no sos parte. No sé si tiene algo de sentido, porque siento que uní todas las cosas que se mencionaron, pero esa era mi reflexión. También volviendo a los senderos podosensoriales, en su mayoría están en el centro. Yo vivo bastante alejada del centro en Córdoba y no existen en mi barrio, ¿no? Entonces es, ¿por qué lugares podemos circular? ¿Qué lugares les estamos brindando? Incluso también desde mi participación como voluntaria en la Red Mate, básicamente corrijo los textos digitalizados de las carreras en la Facultad de Comunicación Social para que puedan ser leídos por los lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual. Pero bueno, también depende muchísimo de los recursos que tenga ese espacio. Somos un cuerpo de voluntarios, entonces también depende de la disponibilidad que nosotros podamos tener. Entonces, los estudiantes de la licenciatura, de las tecnicaturas, básicamente acceden a los textos que nos dé el tiempo y los recursos corregir. Entonces, también estamos poniendo a disponibilidad de ellos un contenido limitado. No es que pueden ir a la biblioteca de la facultad y seleccionar el libro que quieran y leerlo y que sea accesible. Entonces, desde todo, desde el espacio físico, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la salud, hay un montón de recursos y de iniciativas, pero sigue siendo un espacio muy limitado. Bueno, esa era toda mi reflexión. Bueno, antes de dar paso a Isabel y que ya sería el último comentario para ir cerrando la reunión, comento que Valeria notó que no puede abrir el teléfono porque tiene mucho ruido, pero sí comentarles que en la escuela secundaria la solidaridad es involucrarse y es vivir la escuela como espacio público. Hoy en sala de profes se discute hasta qué punto la escuela debería involucrarse cuando el Estado no garantiza realmente un acceso real a una educación de calidad. Y Luciano agrega, les comento, soy médico del PAMI en Rosario, desde hace décadas los 2 policlínicos son hospitales establecidos sobre edificios con muchas escaleras para trasladarse y ascensores en general rotos, además de falta de cartelería. Todo ello conlleva un establecimiento de la tercera edad en discapacitados, cuando en realidad son cambios propios de la ancianidad. Isabel, dejamos tu último comentario y ya vamos cerrando. Bueno, muchas gracias, muy lindo el conversatorio. Yo escuchaba a todos los compañeros o los presentes que están y me ponía a reflexionar y siempre tuve esta reflexión. ¿Quién es realmente normal? ¿Quién es completamente funcional todo el tiempo? Entonces yo digo, la verdad es que todos estamos en algún momento, en un punto intermedio entre lo que es la capacidad y la discapacidad, en diferentes momentos de la vida. Podemos estar en ese punto. Entonces a eso apelaba yo sobre lo que decía Marta, también de la solidaridad. Entonces si nos ponemos en ese momento de que a veces tenemos momentos las personas de discapacidad y a veces pienso, discapacidades ocultas, se me ocurre decir esa palabra. Por ejemplo, aquellas personas que padecen depresión crónica, ansiedad o que son bipolares y que están ocultas. Y no es una discapacidad física,
sino está oculta en algún momento, eso también lo refleja en algún punto de su vida. Entonces me ponía a pensar eso, que creo que todos tenemos derechos y no considerar y categorizar a las personas en aptas o no aptas, sino que debemos reconocernos y de que el desafío es construir una sociedad, como nos decían algunos de los compañeros, que no invalide ni minimice a quienes viven en condiciones que a veces no encajan con la visión tradicional de la discapacidad, ¿no? Porque creo que en un punto no existe la normalidad, somos personas, somos seres imperfectos, me parece. O no perfectos, no sé, estoy haciendo filosofía, pero creo que todos pasamos por un punto en algún momento de la vida de discapacidad o no discapacidad, no somos excelentes 10 o perfectos, en algún momento caemos y no caemos, y creo que ese momento podemos apreciarlo para ponernos en el lugar del otro que a lo mejor sí tiene una discapacidad que puede verse físicamente y que quizás si nos ponemos en ese lugar no la vamos a ver y vamos a compartir todo y la vereda será para todos y no solo un caminito. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Isa. Bueno, yo voy a realmente agradecer de nuevo a la participación de los chicos y chicas de la maestría, pero también a los que se han sumado para acompañarnos, y particularmente a quienes nos han brindado, ya sea desde la asistencia o desde la responsabilidad, esta reflexión sobre justamente los nuevos saberes, los intercambios de saberes. Voy a dejar el cierre para las participantes y Marta, la codirectora del encuentro, te dejo el punto final. Muchísimas gracias. Roxana. Bueno, yo quiero agradecer el haber participado en este tan interesante encuentro y realmente me siento muy involucrada en esta participación de las audiodescripciones desde la mirada de la traducción. Muchas gracias. Jimé. Bueno, la verdad que me ha dado mucha alegría poder participar de este conversatorio, escuchar a cada una de las intervenciones, de todas. Podría decir algo, la verdad me encantaría poder seguir, pero bueno, la verdad es que me quedo también con un montón de cosas para seguir pensando. Retomo por ahí esta idea de esto que planteaba la Sofi, de dar la bienvenida. Me gustó esa idea, ¿no? De pensar que la accesibilidad también es una actitud frente a los entornos que vuelve más amigable los espacios comunes, ¿no? Pensaba yo muchas veces en esto de cuántas veces las personas con discapacidad cargamos con la lucha para acceder a la educación, para acceder al trabajo, ¿no? Para tantas cosas. Entonces pensar en esto de los contextos más amigables, todos podemos ser contextos para otras personas, como decíamos. Surgió esta idea también, esta construcción, está mucho en el discurso de la idea de la discapacidad como una tragedia, como algo que se sufre, ¿no? Cuando lo que se sufre, decimos, son esas barreras que nos impiden la participación. Entonces, por ahí poder pensar en eso, que tan naturalizado está el discurso que a veces nos cuesta cuestionarnos esas representaciones, digamos. Y cuánto eso nos lleva también a mirar a la discapacidad como algo ajeno, como algo de lo cual nos cuesta mucho hablar porque nos da miedo, porque no lo ponemos ahí en ese plano de lo otro, cuando en realidad la discapacidad es algo que, digamos, potencialmente todos podemos ser una persona con discapacidad por el propio envejecimiento, ¿no? Por cualquier circunstancia. Entonces, bueno,
celebro esto, que podamos conversar sobre estas cuestiones, que lo podamos hacer así, en un plano más de la reflexión, del compartir saberes de distintos lugares. Y bueno, y esto disfrutaba mucho recién escuchar las distintas percepciones respecto a lo que subjetivamente, cómo nos apropiamos de las cosas, en este caso de las sendas potáctiles, por ejemplo. Pensaba yo, qué feliz yo me siento, por ejemplo, cuando voy a un bar o a un restaurante y me dan una carta en braille. Algo que para una persona que ve es algo tan común, a mí me produce felicidad, digamos, porque me permite acceder a todo lo que hay, ¿no? Y no que me digan, bueno, hay estas 2 o 3 cositas, digamos, para elegir. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por la escucha y por la participación activa en la reflexión. Gracias. Gracias. No. Bueno, gracias Susana por la oportunidad de ejercer nuestro rol de comunicadoras. Digo, justamente empezamos la charla hablando de que la comunicación es ese proceso que nos permite dialogar, poner en discusión algunas ideas que circulan en la sociedad. La comunicación sirve para eso, para que podamos definir los modos en los que decidimos convivir. Entonces, un encuentro como este, donde traemos algunas perspectivas para poner en la charla, es una forma de ejercitar este rol de comunicadoras que tenemos, y eso lo agradecemos con mucho énfasis. Finalmente, la invitación, el trabajo que desarrollamos es un trabajo interdisciplinario, como decíamos al inicio. Hay algunas producciones que tienen que ver no solo con la invitación al Museo Carafa, sino también a algunas producciones intelectuales. Acabamos de sacar un libro como equipo que ya está en el repositorio de nuestra Universidad Nacional, porque ha sido hecho con fondos públicos de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y después seguir encontrándonos. Que este evento nos permita seguir pensando solo en esa reflexión permanente, es que vamos nutriéndonos y creciendo. Así que poder participar en la maestría en bioética para nosotras ha sido un enorme desafío y claramente enriquecedor. Así que muchísimas gracias por la participación y por la respetuosa escucha y por el intercambio. Muy bien, los y las maestrandas además han tenido el placer de que este es su despedida del curso oficial, así que muchísimas gracias porque han constituido nuestro evento esencial para el cierre de estos 2 años de cursada. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Vamos con un aplauso de manos por el tema de la comunicación, ¿sí? Mucha suerte, adiós. Adiós y gracias. A ustedes. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Estamos en contacto.